Buen día, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y pedir al Señor que nos haga el milagro de querer venir a estar con nosotros en esta mañana y también en cada uno de sus hogares y cada uno de sus corazones. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. José, nos guías a Dios, por favor. Oremos. Dios que estás en el cielo, Señor, que estamos porque estamos aquí reunidos un día más en tu nombre, Padre. Te pido que recibas estos cantos, Dios, que te vamos a entregar, Padre. Esperemos que sean agradables a tu vida, Padre. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar en esta mañana en su libro de himnos, el himno 182, Gloria a ti, Jesús divino. De gloria a Dios, hermano. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Te confieso en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Muy bien, sentémonos por favor, hermanos. Y vamos a cantar ahora el himno número 30, Hay poder en Jesús. Himno número 30. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder
Gloria al Señor Jesucristo por su sangre derramada en favor nuestro. Vamos a cantar un canto más, hermanos, antes de pasar a la clase de esta mañana. Y vamos a cantar el coro número 7, Unidos, Unidos. En su libro de coros, el coro número 7. Que la paz de Cristo inunde sus corazones y sus hogares, hermanos, en este día. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana y voy a pedirles por favor que abran conmigo sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, la carta a los Romanos capítulo 8 y versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Voy a esperar que usted encuentre la cita porque quiero que cada uno de nosotros aprendamos a ver las cosas en la palabra de Dios. Si hay algo importante en este mundo es la palabra de Dios. No importa lo que nosotros los predicadores digamos, hablemos, pensemos, lo que importa es lo que Dios dice. Ahora, estamos en el libro de los Romanos, capítulo 8 y versículos 28 y 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Ricardo, ¿me hace favor de guiarnos ustedes, hijo? Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú des las palabras necesarias a nuestro pastor para que nosotros podamos entender el mensaje que está preparado para el día de hoy y que sea exclusivamente basado en tu palabra, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hijo. Muy bien, vamos a empezar, hermano, y vamos a tratar de escudriñar aquí en el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, sí, ponga atención a esto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y solamente quiero poner un poquito de énfasis en esto porque luego cuando las cosas están mal, cuando las cosas no caminan en la manera que nosotros queremos, deseamos o estamos impuestos, queremos que todo el mundo reciba la bendición de Dios. Pero yo quiero que sepa una cosa. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Luego dice el versículo 28, esto es, o sea, esto significa, o lo que estoy tratando de decir es, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a bien, todas las cosas les ayudan, perdón, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cada persona que ha sido llamado por Dios para ser parte del cristianismo, ha sido llamado con un propósito de Dios. No es, ponga atención, no es que nosotros nos acerquemos a Dios con propósito. No, es que Dios nos llama con propósito. El propósito no es nuestro. Y si lo tuvimos al acercarnos a Dios, seguramente fue muy equivocado. No sé cuántas personas al acercarse a Dios, al unirse a Dios, al buscar a Dios, lo buscaron con el propósito de escapar del infierno. Lo buscaron con el propósito de que les vaya bien. Lo buscaron con el propósito de no ser castigados. Pero ese es el propósito nuestro. Ese puede ser nuestro propio propósito, pero no es el de Dios. Dice, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada persona, ponga atención a esto, cada persona que se acerca a Dios ya tiene un propósito de parte de Dios. Hay un propósito. Dios no llama a nadie sin propósito. Para cuando Dios busca tener relación con una persona, es porque ya tiene un plan para esa persona. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí mismo en el libro de los Romanos, capítulo 3 y versículo 10, Efesios capítulo 3 y versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pedro, hoy vengo muy mal. Dice el apóstol Pablo, versículo 8 dice, 2:8. Sí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, aquí habla del principio de tu relación con Dios, tu salvación por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, antes de que usted y yo nos acercáramos a Dios, Dios ya tenía un plan trazado para nuestras vidas. Dios ya tenía un plan preparado para nuestras vidas. Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra de antemano significa antes de que tú vinieras a Cristo, Dios ya había preparado un plan en el cual quería que tú y yo caminásemos cada día de nuestra vida. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, y vamos a ver, hermano, tenemos aquí un plan de parte de Dios. Dice que fuimos llamados conforme al propósito. O sea, Dios nos llama con un propósito, con un plan, con un deseo de que alcancemos una meta. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál sería, ponga atención a esto, cuál sería el propósito de Dios para nuestras vidas?
Si nosotros hablamos con la mayoría de los pastores o la mayoría de los cristianos, dirá librarte del infierno. Pero no. El plan de Dios, el propósito de Dios está en el versículo 29. Está en el versículo 29. Ve el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios al salvarnos, para que Él, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, cuando te acercó a Cristo, no es el mismo propósito que tú y yo podemos encontrar o tener. Nuestro propósito puede ser librarnos del fuego eterno, librarnos del castigo, que nos vaya bien, que Dios nos bendiga, que Dios se acerque a nosotros, que Dios esté con nuestros hijos. Eso podemos tener 1000 de propósitos. Pero el propósito de Dios es que Jesucristo, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, vamos a volver a leer el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué es el primogénito? Bueno, en el Antiguo Testamento, el primogénito era el que siempre se sentaba junto a su padre, el que siempre se sentaba a la diestra de su padre. El primogénito era la persona más amada por su padre. El primogénito era la persona que se llevaba el doble de la herencia de su padre. El primogénito tenía todas las bendiciones y todo el respaldo del padre, y también todas las bendiciones y el respaldo de Dios. Ese era el lugar. Entonces, aquí el primogénito se llevaba todas las alabanzas, todas las bendiciones de su padre. Y Dios dice que el propósito de Dios, el propósito, ponga atención, con el cual Dios nos llama a los cristianos, es para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos a ver aquí algunos puntos, hermano, de la grandeza de Cristo. Primero, y estamos hablando de la iglesia. Hace yo creo que una semana o 2 semanas, yo prediqué acerca de que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Recuerdan eso? En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dijimos que Dios le exaltó hasta lo sumo y lo puso por cabeza de todos los principados, ángeles, potestades, arcángeles, tronos, dominios. Dios ya le dio un lugar especial en el cielo. Lo sentó a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios. Pero ahora estamos hablando del lugar que debe tener en la iglesia. En la iglesia. Porque estamos hablando, mi hermano, estamos hablando de el propósito de Dios con los llamados. ¿Sí? El propósito de Dios con los llamados. Dice, sabemos que estoy en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí estamos hablando de la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Llamados de afuera. Y aquí está hablando a las personas que son llamadas y el propósito de Dios con la iglesia. Ya sabemos que en el libro de los Efesios, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo que Dios puso a Jesucristo como cabeza de todas las cosas, pero por encima de todo, lo dio por cabeza a la iglesia. Y entonces, aquí lo importante, hermano, es ver qué es el propósito de Dios con la iglesia respecto a Jesucristo.
¿por qué nos llamó Dios a nosotros? ¿Por qué Dios pensó en nosotros para llamarnos y rescatarnos del mundo en el que vivimos? Y vamos a ver, hermano, vamos a ver nosotros en esta mañana el lugar que Dios le da a Cristo. Vamos a ver o el lugar que Dios espera que nosotros le demos a Cristo. Vamos a empezar con el libro de los Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver. Dice que nosotros fuimos llamados para que Cristo sea el primogénito, o sea el que tenga la honra, el que tenga la gloria, el que tenga la autoridad, el que tenga el poder. El primogénito, mi hermano, cuando el padre faltaba, el primogénito tomaba el lugar de su padre. Tenía la autoridad y el respaldo de su padre para ocupar su lugar. En Filipenses, capítulo 1 y versículo 11 y 12 dice estas palabras. Dice, en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Sí. Fuimos, hermano, versículo 11, segundo renglón. Fuimos predestinados conforme al propósito de Dios, a fin, o sea, con el propósito. ¿Qué es un fin? Un fin es un propósito. Con el propósito de que nosotros, la iglesia, los llamados por Cristo, los llamados para ser de Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, mi hermano, entendamos esto. Si usted se apega a la palabra de Dios y se apega a las reglas de Dios, al final de cuentas, usted va a ser rescatado del infierno. Usted va a ser librado del castigo eterno. Pero, mi hermano, ese no es el propósito de Dios cuando Dios lo acercó a Cristo. Cuando Dios lo acercó a usted a Cristo, fue para que usted y yo fuésemos para alabanza de la gloria de Dios. Alabanza de la gloria de Cristo. Que nosotros fuésemos a la alabanza de la gloria de Cristo. Vamos a detener vamos a poner un separador ahí, porque vamos a regresar en un momento más. Pero ahora vamos a ver Isaías capítulo 43, perdón, disculpen. Isaías capítulo 43. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 43. Y vamos a ver los versículos 7 y 8. Pongamos atención. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al acercarnos a Cristo? No es salvarnos del infierno, es que seamos para alabanza de la gloria de Cristo. Que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, mi hermano, hay que apegarnos a la palabra de Dios. Sí, si usted se apega a la palabra de Dios, usted va a ser salvado del infierno. Va a ser librado del infierno. ¿Sí? Pero el propósito de Dios, cuando lo acercó a Cristo, es que tu vida y mi vida sirvan para alabanza de la gloria de Cristo. Para que Cristo sea la máxima autoridad, el primogénito entre muchos hermanos. Ahora estamos en Isaías capítulo 43, versículos 7 y 8. Por eso, escuche bien, dice Dios a través del profeta Isaías, todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los formé. Para gloria mía los hice. Por favor, entienda, mi hermano, entienda. El propósito de Dios es la gloria de Dios y la gloria de su Hijo Jesucristo. Por eso el versículo 8 dice, ¿qué dice? Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. ¿Por qué? Porque hay pueblo que tiene ojos y ve.
pero no puede ver el propósito de Dios para su vida. Luego dice, sacad a los sordos que tienen oídos. Las personas, ponga atención a esto. ¿Qué significa esto, mi hermano? Ponga atención, versículo 7, si todos los llamados del nombre de Cristo, si todos los cristianos fueron creados para la gloria de Dios, fueron hechos para la gloria de Dios y fueron formados para la gloria de Dios, y nosotros, aludiendo a la hermenéutica y aludiendo a doctrinas falsas, no estamos usando nuestra vida para la gloria de Dios y creemos y usamos la teología equivocada para decir, es que Dios nos ama tanto que no quiere que vayamos al infierno. Y equivocamos el camino. Y entonces no estamos usando nuestras vidas para la gloria de Dios. Y usted dirá, pastor, pero yo glorifico a Dios en la iglesia, yo voy, canto, diezmo, ofrendo, les hablo a las personas de Cristo. Ahorita vamos a ver cómo se glorifica a Dios a través de la iglesia. Ahorita vamos a ver cómo se glorifica a Dios a través de la iglesia. Pero primero vamos a empezar diciendo una cosa. Si usted no es, ponga atención a esto, si usted no es la gloria de Dios, entonces el propósito de Dios para tu vida como cristiano no ha sido alcanzado. Un propósito, mi hermano, es algo que vemos como un, ayúdeme por favor, como un plan, como un deseo, ayúdeme por favor, sinónimos, ¿sí? Es algo que queremos alcanzar, es algo que queremos que suceda, una meta que queremos alcanzar. Bueno, Dios tiene una meta para tu vida. Y esa meta es que tú seas la gloria de Dios. Y que Cristo sea glorificado a través de tu vida. Por eso, mi hermano, escuche. Por eso, todos los llamados, estoy en Isaías 43:7, todos los llamados del nombre de Dios, que son los cristianos, para gloria de Dios fueron hechos, para gloria de Dios fueron formados. Y por eso dice, sáquenme por favor al pueblo al pueblo ciego, que no puede ver para qué fueron llamados, aunque tienen ojos. Sáquenme al pueblo sordo, que no entiende para qué fueron llamados a la iglesia de Cristo, aunque tienen oídos. Y aquí podemos decir que se cumplen las palabras de Cristo, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque hay pueblo que tiene ojos pero no ve. Y hay pueblo cristiano que tiene oídos pero no oye. Ahora, en Jeremías capítulo 13, vaya por favor conmigo a Jeremías capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 11. Jeremías 13:11. Dice Dios, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Y dónde terminó ese pueblo? ¿Dónde terminó ese pueblo? Primero, en Babilonia, con 70 años de esclavitud. No sin antes pasar por terribles hambres, terribles pestes, antes de ser cautivados. Al grado que se comieron a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para sus vidas no fue cumplido.
¿Cuál era el propósito de Dios para sus vidas? Dice, ahí está en el versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Dice Jehová, para que me fuesen por pueblo. Los abracé, los apapaché, los junté, los acerqué, los apreté. Los besé. Con el propósito de que fueran por pueblo y para que me fueran por alabanza y para que me fueran por honra y para que me fueran por gloria. Pero el pueblo no escuchó. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Hoy está pasando exactamente lo mismo. El pueblo cristiano ha invertido el propósito de Dios. Le ha dado un sentido totalmente equivocado. Dice, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario porque me ama tanto que no quiere que yo vaya al infierno. Esa es una falsa doctrina. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatarte a ti, para que cumplieras con el propósito de Dios en tu vida, que es la gloria de su Hijo Jesucristo. Para que Jesucristo sea el primogénito, la persona más importante entre muchos hermanos. Y nosotros estamos enfocando hacia nosotros. Ah, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Cuando en realidad Dios nos ha salvado por amor a su Hijo Jesucristo. Ahora, nunca se nos olvide, mi hermano, que nosotros no fuimos salvados por Dios para librarnos del infierno. Fuimos salvados por Dios para que seamos la gloria de Cristo. Si nosotros no llegamos a ser la gloria de Cristo, entonces, mi hermano, no alcanzamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces seremos parte del pueblo ciego que tiene ojos y el pueblo sordo que tiene oídos. Y seremos desechados con ellos. Ahora, vamos a ver en esta mañana, vamos a regresar a Romanos, por favor, vamos a regresar a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver aquí, vamos a pensar, vamos a tratar de ver a través de la Biblia cuál es el propósito, cuál es, no el propósito, ya vimos cuál es el propósito. Ahora vamos a ver cuál es el proceso. Hermano, ¿cuál es el proceso de Dios? ¿Para qué? Para acercarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 y versículo 28 que nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos llamados con un propósito de Dios. Entonces usted no se acerca a Dios porque usted ama mucho a Dios. Usted se acerca a Dios porque Dios tiene un plan para tu vida. Y es Dios el que te acerca, es Dios el que te llama. Y vamos a ver nosotros el proceso. Vamos a hablar nosotros acerca del proceso. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. Déjeme decirle una cosa. Dios no nos llama al azar. Dios no nos llama a ver. Yo voy a hacer un llamado y todos los que quieran pueden venir. Es cierto. Dios dice, todo aquel que le crea, todo aquel que le crea va a ser salvo. Pero el problema es, ¿cuál es el proceso de Dios para poder hacer ese llamamiento? Y vamos a empezar diciendo,
vamos a empezar diciendo que en el libro de en Romanos capítulo 9 y versículo 28, perdón, sí, capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hablando del propósito de Dios, ¿cómo lleva a cabo Dios? Porque no todas las personas del mundo son escogidas para ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo lleva Dios a cabo ese proceso? Versículo 29 dice, número 1, primero dice, porque a los que antes conoció. O sea, está hablando de las personas que son llamadas para ser parte de la iglesia. La primera cosa que hace para poder llamarlos es que primero los conoce. Y esto significa una cosa, mi hermano. Dios toma tiempo, ponga atención. Dios toma tiempo para conocer tu vida. Mi vida. Nuestras vidas, mi hermano, nuestras vidas ya pasaron. Desde el principio hasta el final ya pasaron en la presencia de Dios. Nuestras vidas ya sucedieron. Mire, vamos a ir, vaya conmigo por favor, en el libro de los Efesios, perdón. Sí, el libro de los Efesios capítulo 1 y versículo 4. El libro de los Efesios capítulo 1 y versículo 4. Dice, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo, ni nuestros tatarabuelos existían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios nos escogió? Porque Dios ya analizó nuestras vidas antes de que nosotros existiéramos. Dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció, los predestinó. ¿Cuándo nos conoció? Antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo fuera creado, nuestras vidas ya habían pasado en la presencia de Dios. Ese es el poder de Dios, no el poder de nuestras vidas. Si nosotros vamos a Jeremías, vaya conmigo por favor al libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Jeremías 1:5. Y Dios está hablando con el profeta Jeremías y le dice, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Dios es eterno hacia el pasado y es eterno hacia el futuro. Y Dios puede ver al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Ahora, Dios le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Te conocí antes de eso. Antes que nacieses, te santifiqué. Entonces, ¿qué significa? La vida de Jeremías pasó desde el principio hasta el fin en la presencia de Dios. Dios tomó tiempo para ver a Jeremías antes que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre. Dios tomó tiempo para estudiar la vida de Jeremías, para ver su principio y su final. Y entonces, con conocimiento, Dios llama a las personas.
hay personas, dijo Cristo, en una ocasión cuando habló a las personas por parábolas, los discípulos le preguntaron, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? No te entienden. Y él dijo, porque a vosotros os está permitido conocer las bondades del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Por qué? ¿Porque Cristo es malo y condenó a esas personas antes de tiempo? No, porque ya los había analizado. En la presencia de Dios, sus vidas ya habían pasado, sus vidas ya habían sucedido. Por eso Cristo pudo hablar de su vida como si ya hubiera pasado. Porque Él ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Cuando Él fue a Jerusalén, Él dijo, he aquí el Hijo del Hombre va a Jerusalén, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y le crucificarán, y le matarán, y resucitará al tercer día. Porque en la mente de Dios, en la presencia de Dios, ya todas las vidas ya pasaron. Y por eso Dios puede darnos una imagen clara de lo que es el libro de Apocalipsis, que es el libro del futuro, porque en la mente de Dios ya pasó. En la presencia de Dios ya sucedieron las cosas. Entonces, hermano, antes de que Dios decida, tú vas a hacer para la gloria de mi hijo, tú vas a hacer para la gloria de mi hijo, tú vas a hacer para la gloria de mi hijo, antes de eso, Él ya tomó tiempo para analizar nuestras vidas. Él ya nos conoce. Él ya sabe quiénes son las personas que pueden llegar. Por eso si regresamos a Efesios capítulo 4, a Efesios capítulo 1 y versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, ¿por qué? Porque ya nos conoce. Dios lleva a cabo todo un proceso para que nosotros podamos llegar a la presencia de Cristo. Primero, nos conoce. O sea, toma tiempo para que nuestras vidas pasen en su presencia. Y Él estudia, ve, analiza nuestras vidas del principio hasta el fin. Y entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, vaya conmigo por favor a 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2. 1 de Pedro 1:2 dice que los cristianos fueron elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento de Dios. El anticipado, la palabra anticipado, ciencia, conocimiento. El conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Entonces Dios elige a los cristianos de acuerdo a las personas que tienen toda la posibilidad de alcanzar la gloria. No fuimos elegidos al azar. No fuimos elegidos al ahí se va. Cada persona que Dios llama a ser parte de la iglesia de Cristo, cada persona puede llegar a la gloria. Ahora, si cada persona puede llegar a la gloria, entonces ¿por qué Cristo dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos? Bueno, la respuesta está en Jeremías, cuando la Biblia dice, Isaías 43:7 y 8, cuando Dios dice, saquen al pueblo. O sea, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice. Saquen a los que no quieren ser mi gloria. O sea, todos fuimos llamados con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que todos los cristianos sean para la gloria de Cristo. Y entonces, los cristianos que no quieren ser para la gloria de Cristo, sáquenlos. Y ahí se cumplen las palabras de Cristo, que son muchos los llamados y pocos los escogidos.
¿Porque no pueden llegar a la gloria? No, ahorita vamos a ver eso. No, no es por eso. Es porque tienen ojos y no ven. Es porque pueden ver lo que Dios dice, pero se hacen los ciegos. Saben, escuchan bien la palabra de Dios y saben lo que Dios dice en su palabra, pero se hacen los ciegos. Y entonces esas personas no podrán entrar a la gloria, porque nunca fueron la gloria de Dios. Y no fueron la gloria de Dios, no porque no podían, no porque no podían, no porque se hicieron ciegos y sordos a sí mismos. Hay personas que quedaron totalmente descartadas de Dios porque en sus vidas no iban a servir al propósito de Dios. Hay personas que fuimos llamados para la gloria de Dios y van a ser descartados porque se hacen ciegos y se hacen sordos. Y pocos son las personas que fueron llamados para la gloria de Dios y van a entrar. Dios tiene un proceso total. Ahora, dice el apóstol Pedro que los cristianos fuimos elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que las personas que Dios ya sabe que no le van a servir, no los llama. No tienen un llamamiento. Y nosotros podemos esforzarnos y podemos tratar, no tienen un llamamiento de Dios. Las personas que tienen un llamamiento de Dios es porque Dios sabe que sí pueden llegar a la gloria. Por eso dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice. Todos podemos llegar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver el libro de los Colosenses, por favor. Vaya conmigo al libro a los Colosenses, capítulo 1. Versículo 12, Colosenses 1:12. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dices que todos podemos llegar y Cristo dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos? Bueno, todos podemos llegar. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Y si Dios dice que todos los llamados de su nombre para gloria de Él los hizo, es porque todos podemos llegar. Y además, versículo 12, dice, estoy en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo aptos? Para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, todas las personas, pongamos atención a esto, todas las personas a las que Dios llama a ser parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia, todas las personas que son llamados a hacer la gloria de Dios, todos podemos llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Y si Dios llama a alguien para ir al cielo, es porque puede llegar. Pero además de eso, es porque Dios nos hizo aptos. Dios, ¿qué significa esto? Dios nos capacita. Nos capacita, nos hace capaces para poder entrar al cielo. La persona más ignorante que es llamado por Dios para ser parte de su familia, está capacitado por Dios para entrar a la gloria. Todos. Entonces, ¿por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? Porque el pueblo que fue llamado por Dios, capacitado por Dios para entrar al cielo, se hizo ciego y se hizo sordo.
Ahora, primero Dios nos conoce, nuestra vida pasa delante de Él. Segundo, nos escoge. Fuimos escogidos según la presencia de Dios. Déjame decirlo así. Cristo dice en Mateo capítulo 25, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí sabes, conoces la historia? Bueno, de la misma manera, Dios nos aparta, nos escoge, nos elige en Cristo. Pero, regresamos ahora, les había dicho que dejaran una separador en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ya somos escogidos por Dios, separados por Dios. Dice, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú no puedes. Ahora, no es porque Dios decide que no puede, es porque Dios ya vio toda su vida. O sea, recuerde que esto se hace con conocimiento, no por poder. No sé si me explico. Hermano, usted puede tener el poder para hacer una cosa, pero cuando tiene el conocimiento lo hace con justicia. Dios no nos aparta a uno de los otros. Por ejemplo, Dios no dice, todos ustedes no van a tener ninguna oportunidad de ir al cielo. Pero no porque Dios tiene el poder para condenar, que sí lo tiene, pero es porque Dios tiene el conocimiento. Por eso dice, a los que escogió para bien, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Pero primero hubo un conocimiento de las vidas. Y entonces dice aquí en Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mi hermano, fuimos escogidos por Dios, no por el poder de Dios, sino por el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios, que ya nuestras vidas sucedieron totalmente en su presencia. Y entonces, cuando Él ya nos conoce, nos escoge, y entonces sucede lo que dice San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6 y versículo 44. 6:44, dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y hermano, todas las personas, así ponga atención, todas las personas que fuimos escogidos para ser la gloria de Dios, todos podemos llegar al cielo. Pero ninguno puede llegar a Cristo si no fuere por el Padre. Entonces, mi hermano, el Padre se ha ocupado de nuestras vidas. Desde antes, como le dijo a Jeremías, desde antes de que fueses concebido, ya Dios había tomado tiempo para conocernos. Había tomado tiempo para estudiarnos, para saber, para conocer nuestras posibilidades. Luego nos escoge, nos separa de los demás y nos lleva hasta la presencia de Cristo. Todo esto realizado por Dios en favor nuestro. Pero por favor, no confundamos el propósito de Dios. No lo confundamos porque vamos a equivocar el camino. Todo esto que Dios hizo por nosotros no lo hizo para salvarnos del infierno. Nos hizo para cumplir su propósito de que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, nos escogió para usarnos para la gloria de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Usarnos, dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, Dios, y aquí es algo que quiero que veamos. Dios primero nos conoce, nos analiza, nos estudia, nos escoge, nos separa y luego nos toma de la mano
y nos lleva a la presencia de Cristo. Y dice, tú puedes ser la gloria de mi Hijo y llegar a su gloria. Todos tenemos esa bendición. Todos podemos llegar a la presencia de Dios. Primero, porque fuimos escogidos para la gloria de Dios. Fuimos escogidos por Dios para hacer la gloria de Dios. Si tú te haces sordo, ese es tu problema. Si te haces ciego, ese es tu problema. Y entonces, así como dividió todo el mundo entre los que nunca van a tener posibilidad y los que tenemos la posibilidad, así de la misma manera, este pequeño grupo que tiene la posibilidad va a ser dividido entre los que entran y los que no entran. Y entonces, ¿cuál es la razón? Los que son la gloria de Dios y los que no lo son. Porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos elegidos. Para eso fuimos escogidos. Ese es el propósito de Dios. Si no alcanzamos ese propósito, entonces quedaremos entre los muchos que fueron llamados, pero no fueron escogidos. Ahora, si la iglesia de Jesucristo, aquí viene una pregunta, si la iglesia de Jesucristo fue elegida, escogida para hacer la gloria de Cristo, ¿cómo es que la iglesia de Cristo puede llegar a ser la gloria de Cristo? Y la respuesta está en el mismo libro de los Romanos, donde estamos, capítulo 8. Vamos a regresar al capítulo 8 y vamos a ver otra vez el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la iglesia fue llamada para engrandecer el nombre de Cristo. La iglesia fue llamada para glorificar el nombre de Cristo. ¿Sí? Pero fue predestinada. Todas las personas que reciben a Cristo como su Salvador personal son, número uno, capacitados, hechos aptos para alcanzar la gloria de Dios. Pero también fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa? Mi hermano, ponga atención. Ponga atención. ¿Qué significa la palabra predestinación? Predestinación significa básicamente destino eterno. Pero no solamente significa destino eterno. Significa destino para hacer algo. ¿Sí? Predestinado para hacer algo. Y en este caso, nosotros fuimos predestinados. Ve el texto, por favor, ve el texto conmigo. Fuimos predestinados ¿para qué? ¿Para escapar del infierno? ¿Para entrar al cielo? ¿Para vivir la eternidad con Cristo? No. Por favor. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Me pusiste muy acá y yo estoy viendo acá la audiencia y yo creo que siempre estoy, ya poco voy a dar la espalda, ¿verdad? Fuimos predestinados, específicamente en este tema, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Cuando yo, Ricardo Maldonado, haga que mi vida sea semejante a la vida de Cristo, habré alcanzado el propósito de Dios para mi vida.
Para eso fui predestinado. Y esa predestinación y ese propósito es lo que hace que Cristo llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos. Porque todos vamos a tener la misma meta. Todos vamos a tener la misma propósito. Todos vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo deseo. Glorificar a Cristo. Y la manera en que yo como parte de la iglesia y la manera en que todos nosotros como la iglesia de Cristo podemos glorificar a Cristo es a través de lograr que nuestras vidas sean hechas conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que dice el versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando la iglesia logre eso, entonces la iglesia será la gloria de Cristo. Y entonces Cristo será el primogénito en esa iglesia. Para todos esos cristianos, la iglesia de Jesucristo, mi hermano, toda la iglesia de Jesucristo debe ser un grupo de personas que toda su vida estén tratando de hacer su vida semejante a la vida de Cristo. Cuando eso suceda, mi hermano, seremos la gloria de Cristo. Para eso ese es el propósito de Dios cuando nos llamó. Dios ha tomado mucho tiempo para analizar nuestras vidas, para separarnos de los demás, para escogernos, para capacitarnos para alcanzar la gloria. Y todo esto lleva una sola meta y un solo propósito: que nuestras vidas sirvan para la gloria de Cristo. Y la manera en que lo vamos a hacer es haciendo que nuestras vidas se conformen a la vida de Cristo. Y yo creo que todos entendemos la palabra conformarse. O sea, ir caminando de acuerdo a la vida de Cristo. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros toda la iglesia, todos los cristianos, todos los llamados de mi nombre, todos los que quiero que sean la gloria de mi Hijo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué nos transformamos? Dígalo. ¿En qué nos transformamos? En la misma imagen. ¿Qué imagen? En la que estamos viendo como en un espejo. ¿Qué imagen estamos viendo como en un espejo? La imagen de la gloria del Señor, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ponga usted a Cristo delante de usted y véalo como en un espejo, como si estuviera en un espejo, viéndose a usted mismo. Y usted y yo necesitamos transformar nuestra vida en la imagen que tenemos de Cristo a través de la Biblia. Y esto no significa, mi hermano, que usted debe tener como las imágenes que vemos ahí, que conocemos de Cristo, con barba y pelo largo y... No. Significa que usted y yo tenemos que pensar como Cristo pensó. Y tenemos que hablar como Cristo.
Cuando nosotros hagamos esto, mi hermano, entonces nosotros seremos la gloria del Señor y entonces habremos alcanzado nuestro propósito para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Mire, ya voy a terminar. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo hablaba esto, mi hermano. La iglesia es la gloria de Cristo. La iglesia es la gloria de Cristo. En el cielo, quiero que pongan mucha atención a esto. En el cielo, el Señor tiene ángeles, potestades, arcángeles, toda clase de personas o de autoridades en el cielo. Y todos están sujetos a la autoridad de Cristo. Pero ellos así fueron creados perfectos, fueron creados para la gloria de Dios. Nosotros no. Nosotros nos acercamos a Dios siendo imperfectos, siendo pecadores, siendo injustos. Nos acercamos a Dios con mucho pecado en nuestras vidas y con muchas malas costumbres en nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros por amor a Cristo, no por temor al infierno, por amor a Cristo, nos entregamos y transformamos nuestras vidas para que sean semejantes a la vida de Cristo, que es algo que no sabemos hacer. Nosotros no sabemos hablar como Cristo, no sabemos pensar como Cristo, no sabemos amar como Cristo. Pero por amor a Cristo lo hacemos, mi hermano. Entonces pasamos a ser la gloria de Dios. Pasamos a ser la gloria de Cristo. Porque entonces Cristo puede pararse. Fíjese bien lo que dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes. ¿Quiénes son los principados y potestades en los lugares celestes? Déjeme decirle, Satanás y todos sus demonios. Satanás y todos sus demonios son los principados y las potestades en los lugares celestes. Porque Satanás y todos sus demonios, todos los días, las 24 horas del día, están en la presencia de Dios, acusando a los cristianos y diciéndole a Dios que se equivocó al salvar a cierta clase de personas. Entonces, la iglesia está obligada a demostrarle a esos principados y potestades. Y este es el propósito de Dios. Versículo 11 dice que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de Dios es usar la iglesia, los humanos, los que no sabemos pensar como Cristo, los ángeles piensan como Cristo. Los ángeles son perfectos como Cristo. Los ángeles fueron creados de esa manera. Dios probablemente no puede usar a los ángeles para la gloria de Cristo, aunque ellos glorifican a Cristo. Pero la gloria de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. Los que no sabemos hablar como Cristo, pero por amor a Cristo,
estamos haciendo todo lo posible por transformar nuestro vocabulario para que sea semejante al vocabulario de Cristo. La gloria de Cristo son aquellas personas que no saben amar como Cristo, pero por amor a Cristo están transformando sus vidas para ser semejantes a Cristo. Y entonces, Cristo puede usar nuestras vidas para decirle a Satanás que nunca se equivocó al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Porque ese es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no es salvar a las almas del infierno. El propósito eterno de Dios es que la iglesia, un grupo de personas con malos pensamientos, con malas palabras, con malas actitudes, están y logran transformar su vida para ser semejantes a la vida de Cristo. Por eso dice que Dios mandó personas a perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Termino en esta mañana diciendo, mi hermano, si tú equivocas en tu vida, en tu doctrina, en tu enseñanza, en tu forma de vida, el propósito por el cual eres parte del cristianismo, seguramente no vas a alcanzar la gloria de Dios. Para que tú puedas llegar a la gloria de Dios, primero tienes que ser la gloria de Dios. Y tú puedes, la única manera que puedes llegar a ser la gloria de Dios es que tú cumplas con el propósito de Dios. El propósito con el cual Dios te predestinó. Dios te predestinó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Cuando logres eso, entonces serás la gloria de Dios y alcanzarás la gloria de Dios y entonces escaparás del infierno. Porque habrás cumplido con el propósito de Dios para tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacerla efectiva en nuestras vidas para poder alcanzar tu gloria. Ayúdanos a entender que esta es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y ayúdanos a que podamos cumplir con cada propósito tuyo para nuestras vidas. Para poder así alcanzar tu gloria. Permítenos, ayúdanos a hacer la gloria de Cristo y no defraudarte
en tu propósito para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te damos honra y gloria. Por favor, recíbelo. Amén. Nuestro culto de alabanza en media hora.